Capítulo 111. La mayor parte de la inteligencia es esfuerzo en vano. 7 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el Reino del Lago, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, RC-135. A una altitud donde el clima ya no era un problema, volaba un avión de formas peculiares. Se trataba de un RC-135 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, construido sobre la base de un cuatrimotor de los albores de la aviación comercial a reacción, modelos que ya han desaparecido de las aerolíneas civiles. Es un tipo de avión de reconocimiento estratégico cuya misión principal es la inteligencia de señales, SIGINT. Interceptar, recopilar y analizar emisiones electromagnéticas. Dicho de otro modo, es un aparato totalmente inútil contra un oponente que no posee maquinaria capaz de emitir ondas de radio. Y sin embargo, se encontraba sobrevolando el Reino del Lago. Por supuesto, su objetivo no era el reino, sino las comunicaciones de las delegaciones diplomáticas extranjeras enviadas allí. En las negociaciones internacionales, interceptar las comunicaciones entre una delegación y su país de origen para obtener ventaja es una táctica habitual de los Estados Unidos. En este caso, era simplemente un seguro para conocer las verdaderas intenciones de los otros países respecto al Reino del Lago. Algo así como, si pescamos algo, bienvenido sea. Confirmada emisión de radio desde tierra. Es una comunicación satelital vía contrato civil. El ambiente relajado que reinaba en la cabina, producto de llevar horas dando vueltas sobre un punto sin emisiones de radio, se animó ligeramente. El contenido está encriptado, pero parece ser información de imagen. Consultando al titular de la línea. Veamos, ¿será Japón o el Reino Unido? Comenzaron el análisis de la información lamiéndose los labios metafóricamente. Si fuera Japón, usarían sus propios satélites de comunicación militar. Quizás es el Reino Unido. Más allá de eso, apenas han podido negociar nada, así que no hay necesidad de pedir instrucciones a sus capitales. Es muy probable que estén enviando información obtenida de forma extraoficial o ilegal. En ese caso, incluso Japón tendría la astucia de usar una línea civil para camuflarse. Mientras conversaban, el análisis de datos avanzaba. Identificado el titular de la línea. Es una cuenta a nombre de una antigua y lujosa sastrería a medida en Londres. ¿A eso le llaman intentar camuflarse? ¿Quién sabe? Una vez identificado que el emisor de la información encriptada era, casi con un 100% de certeza, alguien del Servicio de Inteligencia Secreto Británico, SIS, el interés de todos se centró en el contenido. Parece mejor hacer el descifrado en tierra que aquí arriba. Era una simple cuestión de potencia de procesamiento. El RC-135, enfocado en la recopilación masiva, tiene la mayor parte de su espacio interior ocupado por receptores capaces de cubrir múltiples frecuencias. ¿Habrá que esperar a llegar a casa para ver el premio? Pero nos ordenaron transmitir de inmediato si había movimientos. ¿Podemos usar un satélite? Lamentablemente, aún no se ha alcanzado el estado de tener cobertura satelital constante en cualquier punto del planeta. En parte porque se priorizaron los satélites de reconocimiento, alerta temprana y GPS, pero también por la misma situación que Japón. Tenemos los cohetes, pero los satélites no están listos a tiempo. Imposible. El último acaba de pasar hace un momento. El avión de relevo debería estar en camino. Si hacemos un puente, la señal llegaría rápido a Cadena o Misawa. El oficial de inteligencia gruñó. El problema era que, en esa ruta, estaban tanto el Reino Unido como las instalaciones de interceptación de Japón. Especialmente en Misawa, donde existe una gigantesca base de escucha japonesa. Transmitir hacia allá era como pedirles por favor que interceptaran la señal. ¿Y si dejamos que ellos la intercepten y la descifren? Era cierto que cuantas más manos hubiera en el descifrado, mejor. Y si los japoneses eran más rápidos, solo tendrían que tomar prestado el resultado final. Es un dilema. Al final, Estados Unidos optó por esperar al siguiente satélite. Pasaría algún tiempo antes de que terminaran de descifrar el contenido y descubrieran que se trataba de las escrituras sagradas de la Catedral del Reino del Lago, un libro que la delegación recibió como regalo oficial, y se retorcieran de frustración. 7 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, ribera opuesta del Reino del Lago, distrito agrícola. Mientras británicos y estadounidenses libraban su guerra de información de alta tecnología sin que nadie lo supiera, un visitante llegaba al embarcadero del único territorio que el Reino del Lago posee fuera de su isla. En este continente habitado por criaturas gigantescas que harían huir a un dinosaurio, estas tierras agrícolas se mantienen a duras penas, rodeadas por altos muros de piedra excepto en la zona que da al lago.
La muralla es continua y no tiene puertas. Al no haber contacto con el exterior, no hay necesidad de crear debilidades defensivas. Fuera de los muros hay un foso ancho y profundo, y sobre ellos, balistas gigantes y catapultas instaladas a intervalos regulares. En un lugar así, aunque los guardias que vigilan sobre los muros están alerta, la seguridad interna es sumamente relajada. El reino considera que, mientras la vigilancia de los muros sea estricta, se puede permitir cierta flexibilidad en el interior para mantener la moral. Además, los trabajadores agrícolas regresan a la isla por la noche, por lo que no vive nadie allí y los guardias no tienen mucho que hacer. Por eso, cuando el visitante apareció en el embarcadero, los soldados de guardia se pusieron alerta. Vestía una túnica con una capucha profunda que ocultaba su rostro, su complexión e incluso su género. Era la viva imagen de un sujeto sospechoso. El tránsito nocturno por barco está prohibido. Lo sabes. Habrás perdido el último barco de vuelta, pero no se aceptan excepciones. Aún así, por ahora solo era alguien que había llegado al muelle de noche. El jefe de escuadra, aunque lo encontraba sospechoso, intentó echarlo. Es cierto que, muy de vez en cuando, alguien pierde el barco de la tarde. En esos casos, les toca dormir al raso o, si tienen suerte con la guardia, pasar la noche en el cuartel. Pero alojar a este tipo tan sospechoso le daba mala espina. Entonces, el sospechoso le mostró algo al jefe de escuadra y le entregó otra cosa. Al verlo, el jefe abrió mucho los ojos, guardó lo recibido en su ropa y guió al sospechoso hacia un bote. Lleven a esta persona al embarcadero de la capital real. El jefe dio la orden al barquero de guardia. Aunque el tránsito general está prohibido, siempre hay un barquero disponible para emergencias. ¿Por qué? No parece una emergencia, dijo el barquero mirando con desconfianza primero al jefe y luego al encapuchado. Entonces el sospechoso le mostró al barquero lo mismo que al jefe. El barquero se mostró sorprendido por un instante, pero comenzó a preparar el bote de inmediato. Bien, nos vamos. Te lo encargo mucho. El jefe de escuadra despidió al bote hacia la capital. El sospechoso de la túnica atravesó la ciudad con pase libre y entró en el Castillo Real. 7 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Reino del Lago, Castillo Real, aposentos privados del rey. Maldición, ¿qué vamos a hacer? Yo qué sé. Pasará lo que tenga que pasar. En la habitación había botellas vacías por el suelo con etiquetas que resultarían familiares a cualquier bebedor de la tierra. Eran regalos de la delegación diplomática. El rey y su hermano, el gran sacerdote, habían decidido probar un poco y no pudieron parar hasta quedar completamente ebrios. Originalmente estaban la princesa y el primer ministro, pero al ver el estado de los dos borrachos, se retiraron discretamente para evitar ser molestados. ¿Qué hacemos con el héroe? Los ciudadanos están convencidos de que esos visitantes son el héroe. Ni siquiera entendemos su idioma, ¿qué se supone que hagamos? No quiero ni pensar en qué pasará si se descubre que el oráculo era mentira. Los dos se habían transformado en simples viejos patéticos, cuando de pronto, la puerta de la habitación se abrió lentamente. ¿Eh? ¿Quién es? Allí estaba la figura de la túnica con capucha profunda. Un sospechoso en toda regla. ¿Quién va? El rey intentó identificarlo y agarrar su espada, pero en su lugar blandió una botella vacía. Estaban en un estado lamentable. Parece que las cosas se han puesto bastante interesantes por aquí. Al decir esto, el sujeto se quitó la capucha. Bajo ella apareció un rostro de facciones elegantes y piel oscura, unos ojos de un rojo ardiente y cabello verde. Solo eso ya era inusual, pero lo más extraño eran los dos cuernos que nacían de su cabeza. El rey demonio. Gritaron ambos al unísono. Vaya sincronía, digna de hermanos. Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿No se suponía que llegabas mañana? Eso. Si hubiéramos sabido que llegabas hoy, habríamos preparado una recepción. Los dos líderes del Reino del Lago se acercaron al hombre al que llamaron Rey Demonio y le palmearon el hombro con la familiaridad de viejos amigos. Bueno, es que de hecho lo eran. El camino fue inesperadamente tranquilo y llegué antes de lo previsto. Por cierto, ustedes dos han estado bebiendo bastante, ¿no? El Rey Demonio tomó una de las botellas vacías. Oh, aún queda. Vamos, bebe tú también. Han pasado cosas molestas, pero esas molestias trajeron este licor. Es fuerte y tiene un aroma excelente. Y así, el grupo de borrachos pasó de 2 a 3 personas. Fin del capítulo 111. El link a la historia del autor estará en la descripción.